Queremos en esta tarde poder ministrar una palabra que ministre su vida. Le damos gracias a Dios y gracias a ustedes por estar también conectados, aunque no están presentes, pero a través del internet pueden recibir su bendición. ¿Lo tenemos, amado pueblo? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, y decimos todos: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Hagamos una oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por esta oportunidad de estar aquí reunidos, Señor, en tu nombre, para adorarte, para bendecirte. Hemos, Señor, presentado delante tuyo, Señor, nuestras ofrendas de alabanza, de adoración. Hemos presentado, Señor, los diezmos y ofrendas físicas, Padre. Y te pedimos, Señor, que en este momento tú, Señor, pases carbón encendido, Señor, sobre mis labios, Padre eterno. Que tú, Señor, dirijas mis pensamientos, Padre. Coordines, Señor, las palabras que he de decir, Padre, para poder hablar tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que tú te glorifiques. Que tú, Señor, cautives nuestra atención, Señor, y pueda recibir, Señor, nuestro corazón, Señor, tu palabra, tu enseñanza, mi Dios. Señor, te pedimos que limpie los aires, Señor, quites toda distracción, Padre, para poder estar atentos a lo que tú tienes que decir, Señor, en esta tarde a nosotros, tu pueblo, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, porque no hay otro nombre, Señor, dado a los hombres, mi Dios amado. No nos presentamos, Señor, ante ti en nuestro nombre, porque, Señor, nuestras obras, Señor, dice tu palabra, que son como trapos de inmundicia, Padre, pero solamente en el sacrificio de Cristo, Señor, hallaste contentamiento, mi Dios. Y en el nombre de Jesús, Señor, estamos reunidos para poder recibir tu palabra en esta tarde. Y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amado pueblo. Muchas personas quizás no saben y tienen la idea de que todos los salmos son escritos por David. Y la realidad es que no es así. Hay diferentes autores dentro de la Biblia, y en este libro en específico de los Salmos hay varios autores, los cuales han hecho alabanzas. Para aquellos que no saben, los Salmos son alabanzas al Señor. No eran solamente escritos, sino eran cánticos y alabanzas. Y esta porción bíblica que hemos leído, muchos le atribuían ese salmo a David, pero la realidad es que adentrándose un poquito en el estudio de la palabra, notamos que este salmo es un salmo de un cantor que se llama Asaf. Y cuando nosotros lo leemos o queremos estudiar un poquito sobre el autor, no encontramos mucho. Hay muy poca información sobre Asaf. Lo que sabemos es que él escribió del Salmo 73 al 83 y también se le atribuye el Salmo 50. Este salmista o cantor ministraba en los tiempos de David hasta los tiempos de Salomón. Era una persona que estaba adentro del santuario con estos cánticos y era parte del ministerio de la alabanza, si así lo podemos llamar. Y este hombre, es necesario dar esta introducción para poder ir adentrándonos un poco en lo que acabamos de leer. Tomé estos versículos porque
Hay una palabra que quiero compartir con ustedes, una palabra que siempre yo he compartido, de que la meta principal de poder estar aquí es adorar a Dios, obviamente, hacer todo para su gloria, pero la palabra del Señor cuando se predica es una palabra que nos debe de ministrar a cada uno de nosotros. Es una palabra que no tan solo debe de ministrarnos, sino es una palabra que debe de ayudarnos a nosotros para poder prepararnos y poder vivir la vida. No habría un propósito el estar aquí y simplemente desechar la palabra que escuchamos. Escuchaba a un hermano que decía en sus comentarios que mucha gente dentro de la iglesia vienen a las iglesias y no encuentran esa palabra, o la palabra que es enseñada no la aplican a su diario vivir y no sabemos cómo vivir nuestra vida. Y el propósito de predicar la palabra es poder dar las herramientas y poder ayudarnos a través de la luz de la palabra a cómo vivir nuestro diario vivir. De qué manera nosotros vamos a enfrentar situaciones que van a ser provocadas o van a ser repentinas o simplemente son procesos de la vida diaria. Cada uno de nosotros hemos de atravesar diferentes circunstancias, seamos creyentes o no creyentes. Ese es el curso de la vida. Y cuando tomamos estos versículos, cuando nosotros leemos el Salmo, desde el versículo 1, comenzamos a ver una queja del autor de este Salmo. Comenzamos a ver que él no se encuentra agradecido con Dios, al menos al inicio de los versículos. Pero notamos que ese salmo es un cántico de su corazón. La mayoría de los que son cantantes o autores siempre hacen composiciones o poemas basados en lo que hay en su corazón, o al menos eso se hacía antes, porque hoy en día se basan en imaginarse ciertas situaciones y hacen canciones que muchas veces no son irrelevantes a su vida, simplemente es algo que ven. Pero en este caso, el autor de este salmo está expresando lo que había en su corazón. Por eso leemos nosotros en el versículo 21, del cual nosotros comenzamos, dice: se llenó de amargura mi alma. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Sentía punzadas. Lo que nos está diciendo este salmista es que su corazón estaba lleno de amargura, al punto que su corazón sentía que se le salía, porque la pasión era demasiado fuerte para él poder lidiar con ella. Él sentía ese odio, esa amargura, ese sentir, ese pensamiento, el cual no lo dejaba estar en paz. Al punto que su alma se sentía abatida, se sentía amargada. Y este es el tema que yo quiero tratar el día de hoy. El título del mensaje es La amargura de Asaf. Otro título que estaba yo pensando es La amargura te mata. Y quiero desarrollar el tema porque, como he dicho, es necesario entender de que la vida del creyente como del no creyente va a atravesar circunstancias. Y por eso les di un poco la introducción de que quién era el autor de este salmo. ¿Por qué? Porque si nosotros lo tomáramos esas explicaciones que yo di a nuestro tiempo presente, podemos decir que este hombre era un ministro de Dios. Formaba parte del ministerio de alabanza. También es conocido como que él era un vidente de Dios, o en otras palabras era un profeta, o que hablaba palabra de Dios. O podemos traducirlo en palabras de nuestro día de hoy: era un predicador quizás, era un ministro, era un pastor, era una persona que formaba parte de algún ministerio
dentro de lo que conocemos dentro de la iglesia. Y este hombre expresa lo que había en su corazón. Y es necesario entender esto porque cuando nosotros leemos los versículos, vemos algunas preguntas o algunas quejas que este hombre tenía hacia Dios. Cuando nosotros leemos los versículos primeros de este salmo, notamos que la razón número uno por la angustia y la amargura en su corazón es porque él vio que los otros que no servían a Dios prosperaban en la vida. Y yo creo que podemos nosotros identificarnos en algún momento de la predicación, del desarrollo de esta palabra. Porque ninguno de nosotros está exento de alguna vez pasar por estas circunstancias. Y este salmista abre su corazón y dejó marcado en letras un salmo que, a pesar de más de 2000 años, hasta el día de hoy, estas palabras siguen vigentes para nosotros. Y podemos ver que estas palabras debieran de ser, lo mismo que yo decía de la predicación, debiera de ser una ayuda para nosotros como creyentes, una ayuda, una herramienta para poder aprender y poder saber lidiar con situaciones difíciles, y en este caso la amargura. ¿Qué es la amargura de corazón? Es un sentimiento o un estado mental que intencionalmente se aferra a un sentimiento de enojo, listo para ofenderse, el cual causa pesar en el alma, causa muchas veces tristeza, causa amargura por lo que una persona tiene o por las circunstancias que parecen no favorecerle a él. Está enojado con la vida. Está enojado porque no puede alcanzar las metas que él quisiera o ella quisiera. Está enojado porque se salen de sus manos aquellos propósitos que quisiera tener. Aunque se aferra, parece que la vida también se aferra a no dárselas. Y la amargura del corazón es capaz de acumular en nuestro corazón ira, enojo y un espíritu de queja. Además de eso, cuando hay un corazón con amargura, está centrado en sí mismo. No puede ver el alrededor, se ha centrado en sí. No puede ver la belleza de lo demás, no puede ver la belleza de la vida. Todo lo que ve es negativo. Comienza a filtrar las cosas de una manera negativa. Todo lo que se mueve alrededor de su eje y no alrededor. Él no se mueve alrededor de eso, sino que él es el centro de toda condición, de toda su entorno. Toda su vida se mueve alrededor de él. Se ha cegado, una persona con raíz de amargura se ha cegado en sí mismo. Y es triste poder decir que un hombre de Dios, porque los hombres siguen siendo hombres, aunque sean hombres de Dios, aunque sean ministros, seguimos siendo hombres, como este hombre que era un salmista, que quizás tenía un renombre, la gente lo veía, quizás tenía cierto reconocimiento, pero este hombre en su corazón estaba pasando una circunstancia la cual quizás no se atrevía, según los estudiadores de esta palabra, que no se atrevía a hablar. Hasta llegado momento, él tuvo que escribir este cántico, no tan solo para exponer lo que había en su corazón, sino para poder ayudar a sanar el corazón de otros que lo escucharan. La raíz de amargura tiene muchas consecuencias, porque al no ser tratada, crea en nosotros un intenso rencor hacia la vida, hacia las personas. El de no ser tratada comienza a impedirnos a poder vivir nosotros una vida plena
como la vida que Dios ofrece. Dios quiere que vivamos una vida plena, y eso no significa, cuando se habla de una vida plena, no significa de cosas monetarias o cosas materiales, sino de una vida la cual puede estar llena de satisfacción porque sabemos quiénes somos en el Señor. El principal peligro de la amargura. ¿Cuál es el principal peligro de la amargura? Yo enumeré algunas cosas las cuales he meditado y quiero compartir con ustedes. ¿Cuál es el principal peligro de la amargura? Como número 1 yo puse el principal peligro de sucumbir a la amargura y permitir que gobierne nuestros corazones es que se crea un espíritu rebelde, un espíritu rencoroso y sobre todo se niega a la reconciliación. Cuando hay amargura en nuestros corazones, no importa que nos den una palabra, no importa que se nos presenten circunstancias o justificaciones, nada justifica nuestro enojo como nosotros creemos. Nada justifica que la vida sea tan mala hacia nosotros. Por más que se le den razones, aquella persona que tiene un corazón amargado se niega a entender que es un proceso de la vida. Se niega a entender que él tiene culpa dentro de esa circunstancia. Se niega a creer cualquier palabra que se le presente, cualquier circunstancia que se le presente. Se niega a creerlo, se niega a reconocerlo y se niega a considerarlo y sobre todo se niega a reconciliarse. El problema de tratar con una persona llena de amargura es que no hay consejo que tú le puedas dar, porque esa persona sabe o cree que sabe todo. Cuando tú tratas con una persona que tiene un corazón o una raíz de amargura en su corazón, simplemente no quiere ayuda. Y ese es un problema gravísimo. Porque yo le he dicho a la clase que tenemos en la mañana, ¿cómo tú puedes ayudar a alguien que no sabe, que no cree que tiene un problema o que está en un error? ¿Cómo tú ayudas a alguien si no sabe, no puede ver que tiene un problema? Una de las circunstancias también las cuales podemos atribuirle a la amargura es que tal cual la amargura como el orgullo, que ambos van de la mano, es un sentimiento muy sutil. Es algo que no se deja ver. Es algo que simplemente se va acumulando en el corazón. Dice un libro que yo leí hace tiempo que se llama El cristiano con toda la armadura de Dios, el cual les recomiendo que ustedes lo lean. Ese libro dice y habla sobre el orgullo y la amargura y dice que la amargura y el orgullo es algo sutil que envenena nuestro corazón. Es algo sutil el cual poco a poco se va introduciendo en tu corazón, va plantando semilla y poco a poco va agarrando raíces y tú no te das cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Además, compara el autor de este libro de que el orgullo como la amargura, y él pone esta comparación que es como una persona que tiene mal aliento de boca. Porque dice que toda persona que se le acerca inmediatamente nota que tiene un mal aliento esta persona, pero él que tiene el mal aliento no se da cuenta que tiene un mal aliento. Y él compara así el orgullo y la amargura, que dice que aquella persona que vive amargada, que vive con esa raíz en su corazón, no se da cuenta, aunque todos a su alrededor se den cuenta. Aunque todos a su alrededor le traten de dar consejo y le traten de entrar en conciencia, esta persona simplemente se ha encerrado en su burbuja y en su propio mundo que está lleno de oscuridad. ¿Cuál es otra
Otro peligro principal, el cual es causa de la amargura, se transforma en ira, se transforma en enojo y se crea un egoísmo impulsivo y un espíritu quejumbroso. Yo he hablado con diferentes personas. Yo he estado en los zapatos también de la amargura. Y la realidad es que no hay manera de poder ayudarlo o ayudarse. Y todo lo que ve es queja. Porque a mí me ha pasado esto. Porque lo otro. Porque aquellos me hicieron esto. Porque la vida esto. O porque aquel le va bien y no va a la iglesia. O porque aquel esto y ni siquiera es cristiano. Y comienza a preguntarse esas cosas y a quejarse. Y aunque quizás no lo diga ante Dios, pero todas las cosas están delante de Dios, su pensamiento comienza a ser quejumbroso. Y nosotros sabemos que a Dios no le gusta la queja. Una de las cuestiones por la cual una gran porción del pueblo de Israel no entró a la tierra prometida es porque había en su corazón un corazón quejumbroso. De todo se quejaban. Ellos buscaban libertad, el Señor les trajo libertad, vivían bajo condiciones extremas, pésimas, en esclavitud. Pero cuando estaban en libertad y estaban en el proceso para poder llegar a la tierra prometida, estos hombres o este pueblo comenzaba a ver todo lo que tenían en el pasado y decían, estaba mucho mejor cuando estábamos en Egipto. Comíamos mucho mejor melones, comíamos carne, comíamos esto, comíamos lo otro. Y aquí en el desierto no hay nada. Y comenzaban a ver hacia atrás y se quejaban. ¿Para qué nos ha sacado el Señor? Estábamos bien bajo el yugo de Egipto, bajo el yugo del faraón. Ahora estamos aquí padeciendo hambre. Vamos a morir en el desierto. Hay mucho sol. Y había una quejidumbre. Su corazón estaba amargado. Y así es tal persona que tiene ese mismo espíritu. Por eso le puse la amargura de Asaf, porque ese espíritu o esa amargura se puede hoy evidenciar hasta el día de hoy y pasarán generaciones y se seguirá aplicando esta palabra para las siguientes generaciones. ¿Cuál es otra causa principal y cuál es el peligro de la amargura? Una persona que se siente amargado u ofendido por las acciones de otras personas, por lo que tiene y por lo que no tiene, como lo que estaba diciendo. El pueblo decía, estábamos mejor allá, teníamos esto, ahora no tenemos esto. Y una persona que tiene amargura en su corazón ve todas estas cosas. Pero si, en mi caso, yo les estoy compartiendo, pero si yo voy a la iglesia, ¿por qué me pasan estas cosas? Sí, Señor, si yo te quiero servir, Señor, sí, es más, hasta predico la palabra, Señor, ¿por qué me suceden estas cosas? Y no entendía, pero hay un proceso. Y Dios permite ciertas cosas. Dice un autor de otro libro de liderazgo que Dios utiliza a aquellas personas que están más quebrantadas para poderlas poner en un liderazgo. Y yo creo que es verdad. Cuando una persona es quebrantada, como decía Jeremías a través de aquella revelación que él recibió cuando el Señor le dice, anda, ve a la casa del alfarero y ahí yo te daré una palabra. Y él va a la casa del alfarero. Él no sabía qué esperar. Él simplemente veía a un hombre que hacía su labor como cualquier otro día, pero en la sabiduría de Dios había una enseñanza. Y él le dice, mira, ¿qué está haciendo el alfarero? Y él lo veía, estaba trabajando sobre una masa de barro, ¿verdad? Y él estaba moldeando esa masa. Y él llegó en el punto donde no le pareció que esa masa o ese objeto que él estaba formando tenía la forma adecuada. Y entonces el alfarero toma la decisión de deshacerla en sus manos para poder crear una nueva vasija.
Y es ahí donde el Señor le da una revelación al profeta y le dice: ¿no crees que Dios o que Jehová pueda hacer lo mismo con su pueblo? Y de hecho se han hecho muchas alabanzas, ¿verdad?, a través de esa enseñanza. Y la realidad es que cuando Dios ve que Él va a utilizar una persona, y cuando Dios ve que esta persona aún no está lista, aunque está formando y está agarrando forma, llega el punto donde Dios la examina y dice: esta vasija no va a aguantar el fuego cuando yo la meta, se va a romper. Así que es necesario que yo la deshaga, yo la quebrante para poder formar una vasija nueva. Pero depende de nosotros como vasijas qué actitud tomamos ante las circunstancias. La misma circunstancia que pudiera atravesar yo o pudiéramos atravesar dos personas, si esta persona toma una decisión incorrecta, el curso de su vida se va a ir por un lado y las consecuencias van a alcanzar su vida. Pero si la otra persona está pasando por la misma circunstancia y decide actuar de una manera conforme al corazón de Dios, las consecuencias de su actitud lo llevarán a algo positivo. ¿Por qué? Porque, como decía el salmista, aunque había amargura en su corazón, pero él, cuando nos vamos adentrando y vamos leyendo los versículos, aunque dice: yo era torpe y no entendía, era yo como una bestia delante tuyo. Con todo eso dice: yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano, Señor, y me has guiado según tu consejo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, Señor, no deseo tierra, no deseo nada. Mi carne y mi corazón desfallece. Aunque tengo aflicciones, aunque me están pasando circunstancias, aunque veo lo que veo y no me parece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí, los que se alejan de tu presencia, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparte. Pero en cuanto a mí, el acercarme a ti, mi Dios, es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar tus obras. Bendito sea el nombre de Dios. Este hombre caminaba sobre la ciudad o por la ciudad y miraba cómo la maldad del hombre había acumulado riquezas y aparentemente les iba bien. Aparentemente la vida pintaba favorable para ellos. Y él dice: yo he afligido mi alma, yo me he apartado de la maldad, yo me he guardado de no pecar. Y mírame dónde estoy. Pero después leemos que él entendió, que él dice que era como una bestia. Mire cómo lo compara a este hombre. Era yo como una bestia, como un animal. No recapacitaba, no entendía, no alcanzaba yo a comprender. Pero dice: tú me tomaste de la mano y no me dejaste desviar, sino me guiaste. Como decía el salmista David en el Salmo 23, que tú, Señor, me guiarás por sendas de justicia. Bendecimos su nombre. ¿Cuál es el principal peligro de la amargura? Seguimos. Denota que esta persona tiene un carácter frágil y que además
tiene falta de identidad porque es inseguro o insegura, según su caso. No tiene identidad, no sabe quién es. Cuando alguien pasa por amargura, uno cree que nos da valor la aceptación de las personas. Uno cree que nos da valor las pertenencias que tenemos, los materiales que tenemos, la ropa que vestimos, el que la gente piense bien de nosotros o crea un concepto bueno de nosotros. Inconscientemente la cultura nos ha inculcado esta orden de pensamientos. Por eso hoy en día usted ve que se han creado todas estas aplicaciones de Instagram, de TikTok, de todo esto, donde todo el mundo pone fotos de lo que están comiendo. Estoy en un restaurante, foto de lo que están comiendo, un plato. Wow, tremendo. Toman foto, estoy de vacaciones. Tremenda foto en la playa. Una foto posteando su estilo de ropa. O me compré un carro nuevo. Y andan viendo a ver quién le da clic a me gusta. A ver cuántos les parece bien la vida que están aparentando llevar. Se dejan llevar por las apariencias, como que eso les da validez a ellos. Eso le da a ellos carácter, les da a ellos aceptación. No tienen identidad propia. No saben su valor como persona. Ni los zapatos, ni las prendas, ni un carro nuevo, ni nada de eso te da a ti valor. ¿Sabes lo que te da valor a ti y a mí? La sangre de Cristo. Porque Él pagó su sangre para poder comprarnos a cada uno de nosotros. Y no tan solo eso, sino que Él dice que Él se ha ido a preparar un lugar para que donde Él esté, allí estemos. Y el libro de Colosenses dice que Él nos ha de sentar en lugares celestiales juntamente con Él en su gloria. El valor a nosotros no nos los da las personas. Cuando nosotros nos enfocamos en inglés dicen validation, o el valor que la persona nos puede dar, la aceptación, el reconocimiento, entonces estamos mal. Porque el día que esa persona no le parezca algo que hacemos, entonces valemos menos. El día que no recibamos aquellas personas un like en el Instagram o no tengan seguidores, y aunque para ustedes les puede parecer chistoso, pero la realidad es que se ha inculcado eso aún dentro de las iglesias. Y yo no estoy diciendo que tener estas cuentas es malo. Lo que estoy diciendo es que tú te hagas valer por lo que otros piensan. Tú quieras demostrar algo que... ¿Por qué nadie pone una foto de cuando recién se levantó? ¿Por qué no? ¿Por lo que va a pensar la gente? Entonces quieren que piensen solamente algo bonito de ti. Pero todos nos levantamos como nos levantamos. Porque nadie pone un mensaje que diga hoy me siento triste. No, todos ponen busca tus sueños. Alcanza tus metas. Porque nadie pone hoy yo le fallé al Señor. No. Entonces no somos honestos. ¿O me equivoco? Este tipo de personas quiere poner algo para que la gente diga, wow, tremendo varón de Dios. Estoy hablando ahora del pueblo de Dios. Quiere poner algo que diga, wow, qué vida está llevando ese hombre. Wow, Dios lo está bendiciendo. Está viajando, está prosperando. Gloria a Dios. Y cuando te va mal, ¿puedes decir lo que Job decía?
Sea bendito el nombre de Jehová. Dios dio, Dios quitó. Le decíamos a un hermano de broma y dice: alabado sea el nombre de Dios. ¿Podemos decir eso? Podemos decir, como él le decía a su mujer: has hablado como una mujer fatua. Entonces, ¿que recibiremos el bien y no el mal? ¿No Dios es el que da ambas cosas? ¿No dice la Biblia que el sol sale para todos y la lluvia llueve para todos? ¿O solamente al cristiano le pone una sombrita el Señor, un paraguas para que no le caiga lluvia? O cuando sale mucho sol y te está pegando el sol, ahí va un paraguas volando sobre tu cabeza para que no te pegue el sol. No. ¿Por qué? Porque la vida está diseñada para todos. Por eso dije que no estamos exentos, ninguno de nosotros, aunque somos creyentes, aunque somos predicadores, maestros o ministros, o como usted le quiera llamar, no nos hace a nosotros exentos de que suframos o de que en algún punto de nuestra vida podamos tener estos pensamientos. Y ese es un problema, porque muchas veces, como les dije, en la iglesia no encuentran la palabra o la herramienta que necesita cada uno para poder vivir su día a día, sino que se hace las cosas o se predica muchas veces muy superficial y muy tratando de espiritualizar todo, como que el que predica o el que enseña no peca o no le falla al Señor. Y no estoy justificando a nadie. Y no estoy diciendo que nosotros tenemos que vivir una vida deliberada. Eso no estoy diciendo. No me malentienda. Pero somos seres humanos. Este hombre era un salmista. Este hombre ministraba dentro del santuario, cantaba, escribía, quizás tocaba un instrumento, daba palabra de Dios, mas sin en cambio tuvo que reconocer en su corazón que había amargura y que le amargaba ver a la gente que estaba viviendo una vida que aparentemente era muy próspera. ¿Cuáles son los peligros de la amargura? La persona con amargura se centra, se nubla completamente. Su círculo es él, sin ver la belleza de lo que lo rodea. No puede ver sus bendiciones. Un hermanito decía, cuando estaba bueno, no iba a los servicios por cuestiones del trabajo. Ahora que quiero ir, no puedo ir. Medite. Aunque sea en la casa pequeña, aunque sea en este lugar, anhelaba ir. La gente en Cuba, cuenta un predicador cuando estuve en una congregación que me invitaron, que allá en Cuba dice, cuando ellos predicaban, daban una hora, tenían que caminar alrededor de 3 a 4 horas para poder llegar. Caminar y nadar y pasar un lago y pasar sobre la selva para poder llegar a la reunión que tenían en aquellos tiempos, porque la revolución los oprimía y no los dejaba tener un servicio libremente, porque su Dios era el líder de la revolución. La única religión que se podía hablar allá era la revolución, el comunismo. Y entonces, cuando invitan a este predicador que está acostumbrado a predicar un mensaje de 30 a 40 minutos, él va. Y cuando él llega, dice que no veía a nadie. Y él se empezó a desesperar. Dice, y aquí en medio de la selva, ¿quién va a venir? Y le dijeron los hermanitos, no se preocupe, varón, ya vienen los hermanos en camino. Dice, bueno. Y poco a poco comenzó a caer el sol. Y comenzó a decaer la noche. Y dice que en la selva, en la oscuridad, se comenzaban a ver antorchas que se alumbraban una a otra y se acercaban hacia el lugar donde se reunían.
Después de una travesía de 4 o 5 horas, no me recuerdo el tiempo exacto, pero llegaron. Él dijo que eran alrededor de 60, 70 personas en medio de la selva, en la oscuridad, después de caminar y atravesar la selva y atravesar un lago y atravesar todas las dificultades. Llegaron, estaban gozosos de que había alguien que les podía predicar la palabra de Dios. Estaban gozosos de que había alguien que podía ministrarles a sus vidas. Y este pastor o este predicador, evangelista, no me recuerdo, predicó su mensaje de 40, 50 minutos. Se acabó y dice que Dios les bendiga a todos. ¿Y sabe qué le dijeron a aquellos hombres? Pero pastor, si casi mediodía nosotros venimos para venir a escuchar una palabra y ya se acabó el servicio. No puede ser, pastor. Y él se quedó pensando y dijo, wow, si esa actitud tuvieran las iglesias en los Estados Unidos, donde el pastor o el predicador ya lleva 40 minutos y ya están viendo, wow, ya me hace hambre y como que la tripa ya está llamando, o nos da sueño, ya nos queremos ir, no apreciamos las bendiciones. Inconscientemente, cada uno de nosotros, de alguna manera u otra, arraigamos cierta amargura en nuestro corazón. Y lo triste es que no nos damos cuenta. No podemos ver. Mira lo que dice la Biblia respecto a la amargura. Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste o amargo seca los huesos. Proverbios 18:14 dice, el ánimo del hombre soportará las enfermedades, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Yo le decía a un hermano, aunque obviamente cuando alguien está enfermo no sabemos, o yo he dicho, yo no sé qué decirte, aunque pudiera yo sentir empatía y pudiera entender en mi lógica lo que estás atravesando o el dolor que estás teniendo, yo no estoy realmente en tus zapatos, yo no estoy sufriendo, no estoy sintiendo lo que tú estás sintiendo, no sé los pensamientos que estás procesando. Pero yo le decía, pero lo más importante es que tú puedas mantenerte en el camino del Señor. Yo sé que no es algo fácil de digerir. A lo mejor no es la palabra que tú esperas, pero es lo único que puedo yo decirte. Yo no te puedo quitar el dolor. Me recuerdo una plática que tuve con mi abuelo cuando yo tenía alrededor de 10 años y uno de mis tíos estaba enfermo, una enfermedad terminal de los riñones. Y mi abuelito asinceró su corazón y me decía en la noche que platicando con su hijo le decía, hijo, ¿qué yo daría para yo poderte quitar ese dolor? Yo le quisiera pedir a Dios que ese dolor me lo pasara a mí. Pero hijo, no puedo, siento la impotencia de verte sufrir y no poder hacer nada. Y esas palabras me han marcado y las sigo trayendo hasta el día de hoy. Porque a veces la impotencia de ver las circunstancias que no son favorables pueden amargar nuestros corazones si no tomamos una actitud correcta. Y podemos voltear al cielo y en vez de levantar nuestras manos para adorar a Dios, levantamos nuestras manos quizás para reclamarle a Dios y decirle, pero tú tienes el control de poder hacer sanidad. Tú tienes el control de que la vida me vaya bien, mas sin en cambio no estás haciendo nada. Yo les he comentado que en el último trabajo que tuve, en la última compañía, había un hombre que lo único que hablaba era negatividad. Todo era negativo, no salía nada bueno de su boca. No podía hablar algo positivo de las personas. Todo era queja, que esto, que el otro. Y siempre él era el mejor, siempre él trataba de compararse, siempre él trataba de ensalzarse. Y yo trataba de mantener mi distancia con él.
aunque no lo discriminaba, simplemente no quería tener una relación cercana con él, porque yo le decía a los compañeros, es que esa mentalidad es tóxica, a mí no me hace bien. Yo creo que esta persona se levanta, se ve al espejo y se comienza a maldecir, porque no está contento, está amargado. Conozco a un jefe que yo tenía, que él decía que se levantaba en el espejo, se veía y comenzaba a maldecirse, decía otra vez otro día. ¿Por qué? Había amargura en su corazón. No podía filtrar las cosas bien. Ese es un problema grave. Todo lo ve mal. Todo lo ve mal. No hay nada positivo que le ocurra. No alcanza a ver que las personas que lo rodean le aman. No alcanza a ver que las circunstancias que él vive son más favorables que las circunstancias de otras personas. Lo único que ve se compara con personas que están en cierto, entre comillas, en un nivel más arriba, o en un estilo de vida más arriba, o en una prosperidad más arriba, pero no se compara de su estabilidad hacia abajo. Y no es que haya entre nosotros clases sociales, pero la realidad es que si tú crees que te está yendo mal, hay personas que están en una situación mucho más difícil que la tuya. Hay un predicador, no me recuerdo el nombre, es de Australia. Quizás ustedes lo han visto, en YouTube sale. Él no tiene extremidades. Y él ha viajado alrededor del mundo predicando un mensaje. La vida es buena, Dios es bueno. Y usted lo pudiera mirar, el mundo lo puede mirar y dice, ¿cómo una persona indiscapacitada puede tener esa actitud? ¿Sabe por qué? Él sabe su valor en el Señor. ¿Sabe por qué? Las circunstancias no determinan su felicidad. Las cosas materiales no determinan su felicidad. ¿Sabe qué? Más allá voy todavía. Ese hombre está casado y tiene hijos, ha procreado. En su mentalidad humana, ¿qué mujer quisiera casarse con un hombre de esa condición? Tendría que haber una madurez más elevada. Si se propusiera eso a alguna hermana aquí en la iglesia, ¿quién iba a decir? O lo iba a mirar con desprecio. En su corazón, aunque no lo diga, lo iba a pensar 2, 3 veces. ¿Por qué? No hemos alcanzado la madurez. ¿Puede decir alguien gloria a Dios? Le decía al hermano, yo no te puedo decir más nada, hermano. Y él me dice, ¿tú crees que es fácil? Me decía así molesto. ¿Tú crees que es fácil? Que me han impedido hacer esto, me han impedido hacer lo otro. Le digo, es que yo no estoy diciendo que es fácil. Lo que estoy diciendo que es que lo que el doctor te ha recetado y las recomendaciones que te han dado es para tu propio bien. Yo no estoy diciendo más nada. Y yo le decía siempre este versículo, que era mejor un corazón que fuera un espíritu agradecido, un espíritu amable, un espíritu que entendiera de parte de Dios y no un espíritu con amargura. Porque si de por sí la enfermedad es mala, al tener ese espíritu es mucho más peor su situación. Porque en vez de él tener esperanza o poder ver las otras circunstancias que lo favorecen, ve solamente lo negativo. Y siempre yo le decía eso. Es mejor tener un buen espíritu, porque es como sanidad para tus huesos que la misma enfermedad. Y yo sé que a lo mejor sea muy simple. Yo le digo, y quizás alguien pueda decir, pues, porque tú no estás en esa situación, y tiene razón. Pero es que, como le he dicho, a veces buscamos, y yo lo digo por experiencia propia, buscamos una palabra que pueda caer bien a nuestro corazón. Buscamos una palabra que nos pueda dar una palmadita en la espalda y nos diga, tienes razón, ¿por qué te sientes así? Pero a veces la palabra dice que es penetrante, cortante, como una espada de doble filo. Varios predicadores toman a manera
de enseñanza la palabra como un cuchillo, pero no cualquier cuchillo, sino un cuchillo de doctor, como el bisturí, el que corta para poder hacer una operación. Para que el doctor pueda traer sanidad, tiene que cortar y va a causar una herida. Y sí duele, pero es necesario que el doctor interceda y pueda hacer esa operación, esa herida, para que tú puedas sanar de la enfermedad. Y así es Dios. Dios toma el bisturí de la palabra, de las circunstancias, de las personas, y quiere volver a tocar la herida que está en tu corazón y abrirla para que sane. Si yo les hago una pregunta y les digo, si tú tienes una enfermedad, ¿te gustaría que solamente sacaran un pedacito de esa enfermedad o que la erradicaran completamente? ¿Cuál va a ser su respuesta? Por lógica usted va a decir, pues que la arranquen completamente. Pues así es Dios, quiere arrancar completamente toda la maldad que acumulamos en nuestro corazón. No quiero un pedacito. Aquí nada más. Ahí está bien, Señor, ya me dolió. Déjame tranquilo. Él quiere arrancar desde adentro la maldad que hay en nuestro corazón. Ahora, después de dicho todo esto, hablamos sobre la amargura. ¿Cómo podemos nosotros lidiar entonces con la amargura? Porque es importante saber eso. Número 1, hay que reconocer que tenemos un problema. Importantísimo. Tienes que reconocer que hay un problema. Gálatas 5, 16 al 26 dice lo siguiente: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el del espíritu, y el espíritu es contra el de la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis los que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Escuche. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Hasta aquí nosotros aceptamos y decimos, es verdad, esas son las obras de la carne, eso es pecado. Pero como dicen, wait a minute, falta un poquito, aguántate. Sigue diciendo el apóstol Pablo, y usted identifíquese en qué categoría cae usted. Idolatría, hechicerías, quizás usted dice, me salvé, hasta aquí yo no practico nada de eso. Pero sigue diciendo, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Quizás la lista no le alcanzó y él dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay personas dentro de las iglesias que no se hablan porque hay enemistad por cualquier razón. No se dan la mano por cualquier razón. Y aquí dice que es un pecado. Hay pleitos, hay celos, una realidad también. He estado en iglesias que están divididas por razas. Hasta el punto que creen que la raza, los mexicanos son menos y que el trabajo más duro le toca a los mexicanos. Imagínese si eso es madurez. Imagínese qué tipo de iglesia es esa. Imagínese qué tipo de liderazgo es ese. ¿A dónde están guiando a las iglesias? ¿En qué categoría caemos? Pero como dije en introducción, es necesario entender, así como dije en la introducción, que este hombre, aunque era un ministro de Dios, estaba atravesando por esa amargura en su corazón. Y es necesario entender que nosotros como siervos de Dios no estamos exentos de nosotros
pasar o sentir estos sentimientos, porque las emociones y sentimientos son normales en todos los hombres y mujeres. La Biblia no está diciendo que no te enojes. Y mire lo que dice Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero ¿qué dice? No pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enoje. O sea, no dejes que esto se acumule, que se haga más grande. Anda y ve y habla. Ni deis lugar al diablo. Si tú no haces eso, le estás dando lugar al diablo para que él plante su semilla de amargura, él plante su semilla de envidia, él plante su semilla de enojo, de ira, de maldicencia, de envidia, de celos. Él dice, la recomendación, Efesios 4:26, ok, son seres humanos, vamos a ponerlo en otras palabras, entiendo, son seres humanos. Hay emociones, hay sentimientos. Es imposible que cualquier hombre de Dios, por muchos años que tenga en un punto en su vida, no se va a molestar. Imposible, porque son parte de las emociones que Dios nos dio. Pero dice la Biblia, está bien, yo entiendo eso. Está bien que te enojes, pero no peques. ¿A qué te refieres, Señor? O Pablo, ¿a qué te refieres si lo tuviéramos aquí al lado? Yo le preguntaría a Pablo, airaos, pero ok, ¿a qué te refieres, Pablo? Hablen las cosas. ¿Te sientes molesto con alguien? Hermana, ese día pasó esto y esto, no me pareció. A lo mejor yo percibí las cosas mal. No quiero guardar algo en mi corazón. Discúlpeme que yo me atreva a decirle esto. Quizás usted no lo hizo con esas intenciones. Y la hermana va a dar su razón y decir, yo ni me di cuenta. Pero usted lo toma personal. O hay circunstancias y no se hablan y se siguen acumulando en el corazón. En inglés le llaman snowball effect. Se sigue acumulando. Usted ha visto en las caricaturas cómo hacen una bolita de nieve y la tiran por un precipicio y se va haciendo más grande y más grande y más grande y más grande. En el último trabajo yo le dije al dueño, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo. Y me dice, ¿qué pasa? Le digo, mira, yo hablé contigo algo y tú no estás respetando esa palabra que hablamos. Sí, pero que tomamos la decisión de que a todos los empleados se les iba a dar este bonus por algo que hicimos. Y yo le digo, ok, lo entiendo, lo respeto, pero entonces tu palabra para mí no vale nada. Porque tú y yo llegamos a un acuerdo y tú estás invalidando ese acuerdo. Estás sobrepasando entonces lo que nosotros hablamos y tú tomaste tu decisión sin tomarme a mí en cuenta. Pero cuando tú me prometiste algo, fuiste a hablar conmigo. Yo como líder le dije, yo no te voy a respetar entonces, porque tu palabra no vale. Y usted puede decir, yo no le puedo hablar así a mi jefe. Y yo no estoy diciendo que usted lo haga. Yo le estoy diciendo lo que a mí me pasó. Yo le dije, yo no te puedo respetar. Si tú no haces valer tu palabra, yo no puedo respetarte. No me importa lo que tú le prometiste a los demás. Tú y yo quedamos en un acuerdo y tú tienes que respetar ese acuerdo. Y él me dijo, ok. Y le digo, y yo lo estoy trayendo ante ti. Por eso vino a mi mente. Porque le digo, no quiero que esto se acumule cada vez más grande. Y si yo no lo hablo contigo hoy en día, tú tomas la decisión que tú tomes, yo tomo mi decisión, si me quedo o no me quedo. Eso es, cada quien toma su decisión. Pero yo no me quiero quedar con esto que estoy sintiendo porque me está causando malestar. Y después voy a venir a trabajar y ya no voy a estar contento porque siempre voy a estar eso en mi corazón. ¿Por qué? Porque no lo hablé contigo. Un libro que estoy leyendo sobre lidiar situaciones difíciles. No sé cómo traducirlo en español, le preguntaba a los hermanos, pero se llama Setting Your Boundaries, poder poner tus limitaciones, dice, o algo así. Dice de que muchas veces evitamos nosotros el poder pasar el mal rato de tener una conversación con una persona. Lo evitamos porque no queremos pasar ese mal rato. Podrán ser 5 minutos, 10 minutos, lo que tome. Pero evitamos tener ese mal rato y preferimos mejor acumular malas conductas en nuestros corazones.
Y cuando se siguen acumulando y no se hablan las cosas, ¿qué pasa? Que cuando esa persona, ese hermano o hermana te haga algo, por muy pequeño que sea, tú ya tienes un concepto preconcebido en tu mente y ya tienes algo en tu corazón que dices, yo sé, esa hermana es así. Y disculpe, hermano, que dirija, no estoy diciendo que usted, simplemente es parte de la prédica. Y uno ya tiene algo preconcebido. Entonces dice, es que él es así, ella es así, siempre ha sido así. Pero no te has dado tú la oportunidad de conocer a la persona. No te has dado tú la oportunidad de acercarte y decirle, mira, yo he visto esto, yo he visto lo otro. A lo mejor yo estoy mal. Pero ¿sabe qué? No nos gusta a nosotros aceptar la realidad que nosotros estamos mal. Siempre buscamos la manera de culpar al otro. Si alguien te hizo algo, la Biblia nos dice de que tú soportes a tu hermano y lo sepas sobrellevar. Pero no, a ese hermano me hizo eso, ya no le voy a hablar. O sí, de lejitos está bien. O simplemente no lo saludamos. Entonces, ¿hay raíz de amargura dentro de las iglesias? No los escucho. Pero el problema es que no lo hablamos. El problema es que no lo aceptamos. El problema es que no sabemos lidiar con eso. Por eso les dije que cuando venimos a la iglesia, primeramente es para adorar a Dios, pero como secundario es para poder aprender nosotros a vivir nuestro diario vivir. Esto es como una escuela. Porque muchas veces nosotros no nos tomamos el tiempo en nuestra casa, y es una realidad, para poder estudiar la Biblia y poder encontrar respuesta a las situaciones que estamos atravesando. Esperamos a que se nos predique algo así, o esperamos para que alguien nos dé un consejo. Pero está bien, porque la palabra del Señor es para eso. Y el predicador, como el maestro, entiende que tiene que dar, o estamos supuestos a poder dar herramientas para que el pueblo de Dios pueda vivir conforme a la voluntad de Dios. No es solamente una palabra para que usted diga, wow, estuvo bonita esta palabra. El día de hoy recibí una palabra de Dios y gloria a Dios, hasta lloramos. Y son bonitos esos momentos, pero hay veces que la palabra nos tiene que confrontar. Y también son bonitos, también decimos, tenemos que decir gloria a Dios. Y podemos llorar también, que compulja nuestro corazón, pero para que nos arrepentamos y vengamos a una madurez más grande o más elevada. Entonces, no significa que aunque somos siervos de Dios, no estemos pasando por esto. Pero hay que saber hablar las cosas. No deje que su corazón se contamine. A veces son cosas insignificantes. A veces alguien te va a saludar y simplemente esa persona, su mente está estresado por otras cosas y no te vio o no está pensando, aunque está físicamente, no está pensando en ti. Y tú lo tomas tan personal y dices, palabras mexicanas, hermano, es un payaso. O está pesado ese hermano. Pero no. Eso es lo que nosotros preconcebimos. Eso es lo que nosotros recibimos. Pero muchas veces no es así. Hablemos las cosas. No dejemos que se acumulen. Porque se va a hacer como algo putrefacto en nuestros corazones. Y se va a hacer, en vez de crear un ambiente entre nosotros afable, amable, entre hermandad, entre que se sienta bonito, entre familia, va a haber entre nosotros esa pesadez de yo no quiero ir para allá porque esto y porque el otro. Entonces hay un mal. Bendito es Dios. ¿Cómo podemos lidiar? Número 1, reconocer que hay un problema. Número 2, es nuestra decisión. Nadie te puede forzar. Nadie te puede forzar. Te pueden dar miles de consejos, pero no te pueden forzar a hacer las cosas. Efesios 4:30 al 31 dice: y no contristéis al Espíritu Santo,
de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Escuches un mandamiento: quítese de vosotros toda amargura. Él no dice, yo se las voy a quitar. Él dice, quítese de vosotros. Ustedes tomen la decisión de no arraigar esa raíz de amargura en sus corazones. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Pero ¿cuántos queremos perdonar a los que nos ofenden? ¿Qué tan difícil es perdonar a aquel que te hizo algo malo? Yo les he comentado que yo he pasado por situaciones y Dios me ha confrontado y me ha dicho, sí, pero tú tienes que ir a pedir perdón. Aunque esa persona no te venga hacia ti, tú tienes que ir a buscarle y pedirle perdón. Y esa situación es difícil. ¿Por qué? Porque le pega a tu orgullo. Imagínate pedirle perdón al que te hizo daño. Debiera de ser lo opuesto. Pero Dios nos enseña otra manera de vivir. Ahora, ¿te gusta? ¿Es fácil? No. Pero eso es parte del precio que tenemos que pagar para poder realmente ser verdaderos creyentes y no tan solo de nombre. ¿Cómo lidiamos entonces con la amargura? Es importante saber. Es nuestra decisión. Tenemos que reconocer el problema. Número 3, tenemos que persistir en Dios y en su palabra. Tienes que aferrarte a los caminos del Señor. Tienes que aferrarte a la palabra del Señor. Por eso el salmista decía, era yo como una bestia. No entendía, no comprendía, pero tú, Señor, me llevaste de la mano. Me enseñaste el camino y la vereda. Tú, Señor, eres mi refugio. Tú, Señor, eres mi amparo. Si ve, el salmista entendió y dijo, sí, estoy sintiendo eso, pero yo me tengo que aferrar al Señor. Yo tengo que ver lo positivo. Yo no puedo seguir con este pensamiento. Yo no puedo seguir con este sentimiento. Me está matando. Me está haciendo daño. Está matando mi corazón. Ya no hay luz en mi vida. Todo es amargura, todo es obscuridad. Tienes que aferrarte. El camino de Dios no es fácil, amado pueblo. Es la realidad. Mucha gente cree y dice, allá los cristianos, todo aleluya, gloria a Dios. O dice, un joven decía, allá van los que ya están derrotados, los que ya no les dio la vida, no alcanzaron sus metas. Por eso se refugian en la religión, dicen. Y yo he dicho cuando he platicado con gente, amigos que son, entre comillas, fuertes de carácter, y me dicen esto y lo otro, y le digo, mira, te voy a decir algo. Yo ya viví esa vida. Drogas, alcohol, calle, me puedes hablar. A mí eso no me sorprende. Esa gente que se cree así, yo he adaptado esa actitud. Yo sé por qué actúan así. Pero te voy a decir algo. Es fácil, y perdona lo que voy a decir, pero es fácil ser malo. ¿Sabe? Porque simplemente estás haciendo lo que tu corazón te dicta. Es fácil mentir, porque ya por naturaleza somos mentirosos. Al niño no le tienes que enseñar a no mentir, porque él de niño le enseñas y le dices, no toques eso, va y lo toca, y tú le preguntas, ¿lo tocaste? O dejas un dulce y le dices, no te lo comas, te va a hacer daño, y se lo comió y le preguntas, ¿quién se comió el dulce? I don't know. La maldad está en nosotros. Al niño hay que enseñarle a hacer lo bueno. Igual nosotros, es fácil hacer el mal. Es fácil vivir esa vida.
Simplemente te dejas guiar por el impulso. Simplemente te dejas guiar por tus decisiones. Te hicieron algo malo, tú vas y correspondes. Le caes a golpes, le caes a palabras, a maldiciones. Eso es fácil. Aunque unos dicen, sí, pero si no te peleas eres cobarde. Es una mentira. Yo pensaba así también. Hay que tener valor para estar en los caminos del Señor. Evangelio de Juan dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes, los violentos, los fuertes lo arrebatan. ¿Usted cree que es fácil estar aquí? Yo le decía a un compañero, ¿tú crees que es fácil yo ser honesto conmigo mismo cuando yo sé que hice mal? ¿Tú crees que es fácil yo venir a decirte a ti, discúlpame? Yo que te predico la palabra, ¿tú crees que es fácil yo venir a pedirte perdón? Porque aunque yo te he hablado del evangelio, yo mismo he caído o yo te he fallado. ¿Tú crees que es fácil eso? ¿Tú crees que es fácil el no hacer el pecado que te dicta tu carne? ¿Tú crees que es fácil el abstenerte de todas las cosas que te incita el pecado? No es fácil. El evangelio no es fácil. Es difícil. Pero no lo hacemos por nosotros mismos nada más. Dios nos ha sellado con su Santo Espíritu para que anhelamos las cosas del Espíritu y no las cosas de la carne. Aunque eso no quiere decir que los deseos de la carne no van a tocar a la puerta de tu corazón. Porque la tentación siempre está ahí. Eso le dijo el Señor a Caín. El pecado siempre está a la puerta. Pero Él no se enseñoreará de ti, sino tú te enseñorearás de Él. Y nosotros tenemos que tomar esa actitud. No es que no vamos a pasar por circunstancias, y no es que a lo mejor no vamos a caer en circunstancias. Dios nos guarde a cada uno de nosotros. Pero aún si caemos, aún si fallamos, el Señor está ahí con su poderoso mano para levantarnos, como levantó a Pedro. Cuando él lo veía, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y él le dijo, ven, soy yo. Y él caminó, y en el momento que él cayó, el Señor no lo regañó inmediatamente. Extendió su mano y lo levantó. Y así está el Señor, dispuesto a ayudarte a poder sanar las heridas en tu corazón, a poder sanar cualquier falla que tú tengas. Hay una frase que predican mucho y es una realidad lo que decía un predicador de la República Dominicana. Dice la frase, Dios te ama tal cual tú eres. Y el predicador dice, eso es incorrecto. Dios no te ama tal cual tú eres. Dios te ama a pesar de lo que tú eres y de lo que tú haces. Y es muy verdad. Dios no ama muchas veces el estilo de vida que llevamos, pero Dios nos ama a pesar del estilo de vida que llevamos, porque Él quiere que cambiemos. La condición en la que encontramos no es la condición que Dios nos quiere tener. Él quiere que crezcamos día con día. Bendito es su nombre. Persiste. La palabra de Dios es guía para que nosotros podamos aferrarnos en ella y pueda guiarnos, como decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Segunda de Timoteo 3:14-17 dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la iglesia de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es nuestro escudo. La palabra de Dios es nuestro guía. ¿Cómo podemos lidiar? Nuevamente, última cita que tengo en cuanto a cómo podemos lidiar con la amargura. Vivamos conforme al Espíritu.
Gálatas 22 al 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, oiga, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ya ve que la palabra de Dios es sabia. Ya ve que la palabra de Dios es una espada cortante de doble filo. La palabra habla verdad. Gloria a Jesús. Bendecimos, Señor, tu nombre. Voy a retomar nuevamente. La amargura de Asaf es una amargura que se puede aplicar a nuestras vidas el día de hoy. La amargura te mata lentamente. Lentamente envenena tu corazón. Sutilmente, poco a poco, te va corrompiendo. Te va haciendo llenar de oscuridad. Te va haciendo ver la vida contraria. Te va haciendo ver la vida de una manera nublada, negativa, llena de corrupción, llena de maldad. Todo ves mal, todo ves mal. Te empiezas a quejar de tu situación. Comienzas a rechazar a la gente, comienzas a rechazar sus consejos. No amas ya a tus hermanos, a tus hermanas, a tus padres. Ya nada te consuela, ya nada te hace bien. Pero bendito es nuestro Dios. Porque hay cómo lidiar. Tenemos que reconocer que tenemos un problema. Tenemos que tomar una decisión. No es fácil. Tenemos que persistir en los caminos del Señor. Tenemos que vivir conforme a su espíritu. El salmista entendió esto y por eso puedo decir: era torpe yo como una bestia y no entendía. Con todo yo siempre estuve contigo. Los estudiadores dicen que este hombre, a pesar de lo que sentía en su corazón, se tiraba en el altar y clamaba al Señor, lloraba y buscaba su rostro. Y le decía con todo su corazón. Y él entendió. Y dice: tomaste de mi mano derecha, me has guiado según tu consejo, y me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada. Nada. Mi carne y mi corazón desfallecen. Aunque estoy en circunstancias adversas, difíciles, aunque me siento con este sentimiento, con esta pasión mala, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. El mejor consejo, resumiendo todo esto, Colosenses 3 al 12, concluimos. Escuche, no es necesario que lo busque. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Al Señor en vuestros corazones, en vosotros, enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia
en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La decisión es tuya, la decisión es mía. A pesar de las circunstancias, en tu corazón tú puedes decir: bendito sea el nombre de Jehová. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es mi fortaleza, Dios es mi roca, Dios es mi salvación. Y tú puedes caminar aunque se esté cayendo el mundo, y en tu corazón vas con alabanzas, vas con himnos, vas con gloria, dándole gloria a Dios, vas con la palabra de Dios recordándole. Y todo puede estar pasando, pero tu corazón está agradecido porque Dios ha sido bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a ponernos de pie y hacer una oración para terminar. Bendito Dios, amado mío, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad nuevamente. No tan solo de estar aquí, sino de poder, Señor, ser portador de este mensaje. Tu palabra de por sí, Señor, ya es bendita, Padre. Que tu palabra, Señor, es, mi Dios, espíritu y es verdad. Es, Señor, ese ungüento, Señor, que trae sanidad a nuestros huesos. Es, Señor, ese ungüento, Señor, que nos ayuda a poder salir de la enfermedad, mi Dios. Te damos gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Señor, si en nuestro corazón guardamos pecado, Señor, raíz de amargura, quizás inconscientemente, mi Dios, o quizás, Señor, hasta conscientemente, Padre, y nos cuesta trabajo aceptarlo, admitirlo, reconocerlo, Señor, perdónanos. Limpia nuestro corazón, como decía el salmista, Señor. Limpia nuestro corazón, que sea blanco, Señor, blanco como la nieve, Padre eterno. Libéranos, Señor, libértanos, Padre. Limpia nuestra mente, Padre eterno. Que podamos, Señor, venir ante ti, mi Dios, con manos limpias para poder adorarte, para poder bendecirte. Que creemos, Señor, un hábito, Señor, de buscar tu presencia. Un hábito, Señor, de adorarte, de glorificarte, de meditar en tu palabra, de leer tu palabra, de estudiar tu palabra, mi Dios. De orar, Señor. Oh, Señor, que en nuestros hogares, Señor, pueda levantarse un santuario, Señor, para que tu gloria también ahí, Señor, se manifieste, Padre, y no tan solo, Señor, en la congregación. Que podamos ser portadores de tu presencia a donde quiera que vayamos. Que podamos marcar la diferencia, mi Dios. Que la gente pueda ver, Señor, que hay algo especial en nosotros, que eres tú, Padre eterno. Que podamos ser, Señor, instrumentos de bendición para los demás, mi Dios, y no piedras de tropiezo. Señor, si hay alguien, Señor, que está atravesando por estas circunstancias, Señor, yo te pido que tú obres en su corazón, mi Dios. Lo hagas ver, Señor, la maldad que habita en él, mi Dios. Y que tú lo saques, Señor, de esa oscuridad. Yo sé que no es fácil, Padre eterno, pero tú tienes el poder, Padre eterno. Contrista, Señor, nuestros corazones, compúlgelos, Señor, para poder ser recto delante tuyo. Queremos guardarnos, Señor, y vivir para ti. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Y toda la honra, toda la gloria y la alabanza sea para ti, Señor, y para tu Hijo Jesucristo, en el cual damos gracias y decimos todos: que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Le damos gracias a los amigos que nos ven a través de los medios y les bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Bendiciones y hasta la próxima.